Sé que prometí que hoy íbamos a empezar con mayordomía, pero de nuevo hice un volantazo. Creo que tengo que dejar de anticipar lo que voy a predicar, porque a veces durante la semana veo que la voluntad del Señor es otra y ya está, listo. A partir de ahora no anticipo nada. Lleguen el domingo y y encuéntrense con algo. Lucas 19. Esta historia que nos contaron desde que estábamos en la escuelita dominical cuando éramos chiquitos. ¿Ya todos lo tienen? Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me llamó la atención, no sé, hermanos, si les pasó, bueno, muchos de ustedes estuvieron en la reunión del jueves y nos pasó algo, que hubo muchos pedidos de oración. A veces hay mucho pedido de oración por salud, por salvación, y hay como épocas, ¿no? Y en esta reunión del jueves pasado, si se acuerdan, ¿qué se pidió mucho? Familias, asuntos familiares. Familias pasando crisis, matrimonios, padres teniendo problemas con los hijos. Eso pasó este jueves y la verdad que me quebrantó el corazón, porque además de todo lo que se pidió durante esa reunión, también yo estoy al tanto, hay en el contexto de nuestra familia de sangre, lo mismo, hay asuntos, problemas, situaciones muy tristes, y ustedes también conocen. Tienen familiares en esas condiciones, quizás vecinos, conocidos. Y es que, hermanos, Satanás está corrompiendo con pecado a la sociedad. Y está comenzando por las familias. Satanás quiere destruir las familias. ¿Estamos de acuerdo con esto? Satanás quiere destruir a las familias. Comienza con la familia. Porque una familia destruida produce vidas destruidas. ¿Entienden esto? Si Satanás logra destruir a la familia, se produce el divorcio, destruye el matrimonio, destruye la pareja, lastima a los hijos, hiere el corazón de los hijos, que crecen con un resentimiento hacia Dios, con corazones endurecidos, con odio por lo que les tocó vivir, porque no entienden. Y hoy más que nunca se está viendo esto, Satanás queriendo destruir a la figura de la familia tal como Dios la diseñó. No sé si estuvieron al tanto, creo que fue el viernes o ayer sábado, hubo un desfile, el desfile por... Bueno, este video va a llegar a YouTube, entonces el desfile que ustedes ya saben, pues no quiero que me lo eliminen, pero ustedes saben a qué me refiero. Así no me tengo que gastar después en editar y todo eso. Ese desfile del arco iris, ¿sí? Fue perverso lo que se vio.
perverso, más que otros años. Este año fue perverso. Se sentía Sodoma y Gomorra ver eso. Si vieron en las noticias, ¿no? Si lo vieron, saben a qué me refiero. Bueno, una de las cosas que más me impactó es cómo, particularmente este año, en ese desfile, había muchos niños. Llevaron a los niños pintados de colores, vestidos de manera perversa. Después veía en las redes y le comentaba a mi esposa este referente para los niños, que es Topa. Todos conocen a Topa, ¿no? Obviamente él está casado con un hombre. Les arruiné la infancia a todos. ¿Y sabían? Y bueno, y salió, ¿sí sabían? También estuvo promoviendo en las redes la diversidad a los niños. Entonces es una batalla cultural que estamos librando, hermanos. Es una batalla cultural por medio de la cual Satanás quiere destruir a la familia tal como Dios la diseñó. Es un ataque directo a la familia que Dios diseñó. Mateo 19:4 dice: ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Amén. Y el hecho de que esta sociedad esté cada vez más corrompida es producto de que las familias están cada vez más destruidas. ¿Cómo ha aumentado el porcentaje de divorcios? De familias ensambladas. Antes no se veía tanto. Pero Cristo, hoy estamos recordando el amor del Señor, la gracia del Señor. Cristo murió para salvar y restaurar familias, vidas y en consecuencia familias. Familias destruidas, familias que han tocado o que están tocando fondo. Cristo murió para restaurar vidas y restaurar así sus familias también. Y hay pocas cosas tan lindas como poder ver una familia postrándose a los pies de Cristo. Un matrimonio viniendo a los pies de Cristo. Esta semana esta semana me vino a la memoria una cena que tuve hace como 10 años atrás con un matrimonio. Durante esa cena pudimos hablar de Cristo, conversar sobre el Evangelio. En esa cena los dos pusieron su fe en Cristo. Y hoy están acá en la reunión, ya hace como 10 años. No les voy a decir quién. Pero hoy están acá entre nosotros. Algunos se ríen porque ya se imaginan. Pero ese día, ¿vieron cómo le puse el título a la predicación de hoy? La salvación ha llegado a esta casa. Ese día la salvación llegó a esa casa. Como llegó ese día, como Jesús, esta frase es de Jesús. Ese día que Jesús vino a la casa de Zaqueo, la salvación llegó a esa casa. Y esa vida cambió por ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Ese día la salvación llegó a la casa de Zaqueo, ahí en la ciudad de Jericó, ciudad de las palmeras. Jericó significa eso, ciudad de las palmeras. Y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y en realidad se entiende que él iba de camino, y como en aquel tiempo no se tomaban un colectivo, se subían a un Uber, sino que iban caminando, iban en caravana, sobre todo en los tiempos en que eran fiestas de peregrinación hacia Jerusalén. El Señor Jesucristo iba caminando con sus discípulos y quizá con mucha otra gente que los acompañaba, y pasaba por ciertos lugares, quizá paraban en las ciudades que estaban a mitad de camino hasta llegar a Jerusalén, descansaban, se alimentaban y seguían. Dice la palabra de Dios que en este caso el Señor Jesucristo iba caminando en procesión, pasó por Jericó,
se detuvo en Jericó y sabemos que el Señor Jesucristo tenía paradas estratégicas, ¿no? ¿Se acuerdan que dijo que le fue necesario pasar por Samaria? Ciudad que todo judío que se respeta, evitaba. Y al Señor le fue necesario pasar por Samaria, donde había una vida destruida, donde había una mujer que ya había tenido 5 matrimonios. Y esa vida necesitaba una restauración y allí estaba Jesús. Bueno, ahora el Señor Jesucristo está pasando por Jericó porque tiene un encuentro pendiente con este hombre. ¿Quién era Zaqueo? Si yo les digo Zaqueo, ustedes ya todos... Ah, sí, el peticito. Es lo que todos sabemos de Zaqueo. Vamos a ver un poco más sobre Zaqueo. Entonces, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Jefe de los publicanos y rico. Zaqueo no era un varón más de la ciudad de Jericó. Zaqueo era jefe de los publicanos, y sí saben lo que es un publicano, ¿no? Publicano era un recaudador de impuestos, así como era Mateo, ¿no? Como era Leví, cuando el Señor Jesucristo lo llamó. Ellos cobraban los impuestos al pueblo de Israel para luego entregárselo al gobierno romano. Impuesto del gobierno romano, les quitaban a la fuerza el dinero para financiar, el dinero que era de los judíos, del sacrificio, del trabajo duro de los judíos en tiempo de pobreza, les aumentaban cada vez más y más impuestos para financiar sus vidas de lujos, el culto a sus dioses paganos. Entonces imagínate el resentimiento que había en el corazón del judío cada vez que te venían a cobrar los impuestos. Bueno, como nos puede llegar a pasar, ¿no? Que vemos que los que se benefician, que viven vidas lujosas a costa del pueblo que sacrificadamente paga los impuestos, bueno, ellos se dan vidas de lujo y el pueblo de Israel está viviendo en la más extrema pobreza y no solo eso, sino que celosos, un pueblo celoso de saber que Jehová es el único Dios, tenía que con sus impuestos obligadamente financiar culto a dioses paganos de los romanos. Entonces cada vez que venía un recaudador de impuestos era el fastidio, ¿entienden? De saber que tu dinero iba hacia ese lugar. Y que si llegaba el recaudador y no tenías el impuesto, si no tenías el dinero listo para pagar el impuesto, te iban a decir, no tenés el dinero, bueno, dame tu ganado. Dame tus ovejas, dame tus vacas, lo que sea. Y estaban tan empobrecidos que pagaban con su ganado, y cuando terminaban de pagar con su ganado y no tenían más que dar, le decían, bueno, me quedo con tus tierras. Y cuando no tenían más tierras, porque imagínate, iban empobreciendo poco a poco, si te quitaban el ganado, te quedaba al menos la tierra para cultivar y salir adelante con la cosecha. Pero te quitaban también la tierra, ¿y qué te queda? ¿Qué vas a producir para seguir pagando ese impuesto? Se terminaban llevando a sus hijos como esclavos, cuando ya no tenían ni dinero, ni ganado, ni tierras. Y la impotencia de ver que te arrancaban a tus hijos de las manos porque no podías pagar los impuestos. Gracias al Señor podemos llegar a tener nuestros asuntos y diferencias con los impuestos que nosotros tenemos que pagar, pero no van a venir a quitarte tus hijos para que pagues el impuesto. Entonces, los publicanos te cobraban el impuesto para llevárselo a los romanos. Los publicanos eran odiados. Bueno, Zaqueo era el jefe de los publicanos. No solo era el publicano, era jefe de los publicanos, o sea, era probablemente el hombre más odiado de la región. ¿Entienden? Lo peor, el que nadie quiere ver, ese era Zaqueo.
Y hay algo que probablemente lo hace aún más odioso, y es que dice en el versículo 9 que nos da a entender que Zaqueo también era un judío. No era un romano despojando a los judíos. Era un judío trabajando para los romanos. Era traidor, alto traidor. ¿No? Y eso lo hacía más odiado todavía. Un judío al servicio del Imperio Romano era rotundamente un traidor. Era lo peor de la sociedad. Era rico, y sí. y saben que el hecho de que fuera rico no era el problema en sí mismo. No hay nada malo en el hecho de ser rico, sino en la forma en la que Zaqueo se había enriquecido. ¿Cómo se había enriquecido Zaqueo? Bueno, robándole a sus compatriotas, por medio de ganancias deshonestas. Porque era sabido que, y la palabra de Dios nos lo da a entender, era sabido que si el gobierno romano en aquel tiempo le pedía, no sé, un impuesto de 3 denarios, el publicano te iba a cobrar 5. Cualquier parecido con la realidad. Entonces el gobierno te exigía 3 y el publicano te iba a cobrar 5. Entonces él mismo lo reconoce en el versículo 8. Dice, puesto en pie, dice, aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo. Y miren que se había defraudado que tenía para devolver el cuádruple. Había amasado una fortuna tremenda por medio de las ganancias deshonestas. Y más todavía teniendo en cuenta que era de Jericó, que era una ciudad grande, era una ciudad muy importante en ese tiempo, y él era el jefe a cargo de los publicanos, además el jefe se queda con una tajadita extra. Entonces el gobierno pedía 3, el publicano te cobraba 5, y el jefe se quedaba con 1, y no sé si entienden. Probablemente tenía mucho dinero Zaqueo, mucho dinero. Y saben, este es como, se los comento como un dato de color porque no tiene que ver con no tiene tanto que ver con lo que lo que quiero enfocar hoy. Y es que es muy interesante que en este caso el Señor Jesucristo haya pasado por la casa de Zaqueo para salvar a Zaqueo justo después de haber experimentado el encuentro con el joven rico que se encuentra en el capítulo anterior, en el capítulo 18. Versículo 18, se le acercó un joven rico y ya conocemos la historia, ¿no? No me quiero desviar por razones de tiempo, pero ¿cuál fue el resultado de la conversación del Señor Jesucristo con el joven rico? Que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y el Señor le dijo, vos tenés que dejar de lado las riquezas y seguirme. Y no es que cuando una persona se convierte inmediatamente tiene que vender todo para seguir a Cristo. Lo que el Señor Jesucristo estaba queriendo poner de manifiesto es que ese joven rico tenía otro Dios, que era el dinero. Y no se puede servir a dos dioses. O vas a servir al dinero o vas a servir a las riquezas, dijo el Señor Jesucristo. No podés vivir tu vida, una vida consagrada al Señor si estás consagrado al dinero. No se puede. Y el joven rico tenía tanto dinero que el trono de su corazón estaba ocupado por el dinero. Y en el versículo 25 del capítulo 18, la conclusión del Señor Jesucristo fue, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, todos dijeron, wow. Entonces, ¿quién va a entrar? ¿Solamente los pobres? ¿Tan difícil es para una persona ser salvo? Y el Señor Jesucristo añadió, bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, en el versículo 27, ¿no? E inmediatamente después encontramos la visita a Zaqueo, donde el Señor Jesucristo
te va a demostrar que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque Dios puede transformar un corazón que adora, que tiene en su trono al dinero y a las riquezas. Dios puede tomar el trono de ese corazón y transformar esa vida, y eso es lo que hizo con Zaqueo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y aquí Cristo lo está mostrando con Zaqueo. Entonces, por todo lo que vimos de Zaqueo, Zaqueo podía ser considerado dentro de lo peor de la sociedad, ¿verdad? El más odiado. Recién hablábamos de familias destruidas. ¿Qué es lo peor de la sociedad en nuestros tiempos? Bueno, cada uno tendrá sus criterios, cada uno tiene sus ideas. Algunos van a decir los chorros, sobre todo el de la moto. Otro va a decir, no, a mí más que el de la moto, el chorro de saco y corbata, el político. Ese es peor, ¿no? Y bueno, y cada uno tiene su idea, ¿no? El narco, los violadores. ¿Qué es lo peor de la sociedad? Pues Zaqueo era lo peor. Son gente que están en las tinieblas del pecado y necesitan la luz del Evangelio. Y Jesús pasó por la casa de Zaqueo. Y dice en el versículo 3, procuraba Zaqueo ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, ¿no? Y ahí estaba Zaqueo tratando de ver a Jesús, ese Jesús del que tanto hablaba, la multitud se acercaba porque habían escuchado, ya la fama del Señor Jesucristo estaba corriendo por todos lados, y eso que no había redes sociales en ese tiempo, pero todo el mundo había escuchado sobre Jesús, sobre los milagros. Imagínense que sana gente, que levanta muertos, que echa fuera demonios. Ciego de nacimiento le dio la vista, un cojo no tenía ni piernas y se paró. Se puso de pie, músculos se le formaron. Al que estaba sentado a la orilla del estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Y se paró. ¿Sí has visto las piernas de una persona que lleva años sin caminar, cómo son así? ¿Flaquitas? Como las mías. Y cuando ese hombre se paró con piernas fuertes, porque ese es el tipo de milagros que el Señor hace. Milagros completos. Y todo el mundo había escuchado sobre el Señor Jesucristo y se abarrotaba, se amontonaba la gente para ver al Señor Jesucristo, y Zaqueo venía ahí, ¿no? Bajito, no podía ver entre la multitud, y no solo para verlo, sino porque yo creo que cada uno también iba por su milagro, ¿no? A buscar quizá desesperadamente, Señor, sáname de esta alergia. No, había cosas más duras que la alergia en ese tiempo. Cada uno buscando su beneficio. Y Zaqueo quería ver quién era este Jesús y no tuvo mejor idea que subirse al árbol, a un árbol sicómoro. Y este Zaqueo hermanos, este Zaqueo que no podía ver a Jesús, es muy similar a toda esta gente de la cual nosotros decimos, lo peor de la sociedad. ¿Por qué son como son? ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque no pueden ver a Jesús. Porque la luz de Cristo no les ha resplandecido. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué esas conductas tan despreciables? Y nos indignamos con el que te pasó y te arrebató el celular y se fue, y te indignás con el político que te roba de traje y corbata. Y hermano, tanto el uno como el otro son miserables. Más allá de la ropa que vistan, más allá
de la casa en la que vivan, del auto que manejen. Una persona sin Cristo es miserable. Como cada persona que no conoce a Cristo. Entonces vos pasás por familias que pueden tenerlo todo económicamente, pero son miserables. Con matrimonios destruidos, con hijos que odian a Dios, con los corazones resentidos y endurecidos. Y es que no pueden ver a Jesús. Están como Zaqueo, no dan la talla para ver a Jesús. Dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. No lo pueden ver, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque son ciegos. No ven la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. La gente es como es. Yo te voy a decir por qué son como son y por qué hacen lo que hacen. Porque están cegados por el Dios de este siglo. Por causa del pecado, porque nadie da la talla para ver a Dios. Nadie da la talla para ver a Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y buscan por sus propios medios, así como Zaqueo, y hay gente que busca esa salida, pero la buscan por sus propios medios. ¿Qué hizo Zaqueo? Fue corriendo, vio que entre la multitud nadie lo dejaba pasar, saltaba, me lo imagino, un peticito saltando así, tratando de ver, no llegaba, vio el árbol, se trepó al árbol y desde arriba del árbol esperaba que Jesús iba a pasar por ahí y tratando de buscarle la vuelta para ver cómo hago para acercarme a Jesús. Y hay personas que están en esa condición, hermanos, tratando de hacer buenas cosas, buscando un acercamiento a Dios, o si acaso algo pudiera mejorar mi vida, algo pudiera, en cierta manera, dejarme más cerca de Jesús. Entonces, haciendo buenas obras, haciendo beneficencia, o procurando por medios propios o por esfuerzo humano ser buenos padres, ser buenos maridos, buenos vecinos, buenos empleados, asistiendo a una iglesia para ver si así me puedo ganar el favor del Señor. Y la verdad, hermanos, es que cualquier obra, cualquier buena obra como medio para ser salvo, no es más que solamente mirar a Jesús de lejos. Así como Zaqueo. Sin llegar a conocerlo verdaderamente. Zaqueo estaba mirando de lejos a Jesús con intentos humanos, pero no lograba conocerlo. Él necesitaba conocer a Jesús. Y fue Jesús el que se acercó a Zaqueo. Dice en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, imagínense este cuadro, mirando hacia arriba, ¿qué hacía allá arriba? Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dale, bajate, que quiero ir a comer con vos. Yo me lo imagino como un cuadro gracioso. El peticito trepado ahí. Era rico, ¿entendés? Era jefe de los publicanos, era un hombre poderoso, era rico. Y estaba trepado a un árbol. No andás viendo a los ricos trepados a los árboles, ¿no? Entonces, viéndose imposibilitado Zaqueo de conocer a Jesús, tanto como la palabra de Dios dice, el hombre está imposibilitado de acercarse a Dios por sus propios medios, fue Jesús el que lo buscó. Y lo llamó por su nombre. Zaqueo, date prisa. Zaqueo, date prisa. ¿Me hablas a mí? Imagínate, ¿me estás hablando a mí? El tan famoso Jesús al que todos quieren ver, que Zaqueo quería conocer, se para y lo llama por su nombre. Me conoce.
¿Sabe quién soy? ¿Quién le contó mi nombre? Y le habrán dicho que... Y sí, si todos me odian, estoy en boca de todos. ¿Cómo hizo para saber mi nombre? Jesús te conoce, sabe quién sos, sabe tus pecados, sabe tus miserias. Jesús sabía quién era Zaqueo. Sabía que era rico, sabía de dónde sacó su fortuna, sabía que era una vida que lo necesitaba. Jesús conoce tus pecados, hasta los más ocultos, hasta los más vergonzosos. Y aún así, como cantábamos recién, más ancho es el amor de Cristo. Sabiendo mis más profundas miserias, el domingo pasado, una frase que quedó resonando porque después la conversé con varios hermanos, salió esta frase en conversaciones. Durante la semana, una frase que usó el pastor Luisi, somos miserables. El hombre sin Dios es miserable y las miserias humanas no tardan en salir. Y así de miserable como era Zaqueo, y así de miserable como quizá eras vos, el Señor te amó y te buscó. Te llamó por tu nombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor por su amor, hermanos. Y le dice, es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario. ¿Y cuál era la necesidad de que Jesús posara en la casa? Y es que Jesús tenía urgencia de encontrar dónde quedarse ahí en Jericó. ¿Era realmente esa la urgencia? La urgencia no la tenía Jesús. Zaqueo necesitaba urgentemente la presencia de Jesús en su casa. Al igual que todas esas familias por las cuales estuvimos orando el jueves. A pesar de todos, además, o al igual que todas esas personas que quizás se te vinieron a la mente cuando recién te pregunté, ¿qué es lo peor de la sociedad hoy? Entonces, Zaqueo era lo peor de la sociedad y Cristo vino a posar en él, a posar con él. Es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuántas familias se están destruyendo hoy porque Jesús no está en esa casa? ¿A cuántos conoces? ¿Cuántas vidas están hoy destruyéndose? Porque Jesús simplemente no está en esa casa. Y le dice Jesús, es necesario que pose yo en tu casa. Que pose yo en tu casa. Y vos sabés que en tu casa puede haber buenas costumbres, en tu casa puede haber un trato cordial entre ustedes. Quizás no se pelean como perros y gatos, como en algunas casas sí pasa. Puede haber buenos consejos, buenos libros, no sé, la sabiduría del Dalai Lama, no sé. O cualquier otro sabio de este mundo. O aún puede haber un buen colchón económico. Pero si Jesús no ha llegado a posar a esa casa no tiene nada. Y mirá lo que era el pensamiento humano en el versículo 7. Bueno, entonces, esto hizo Zaqueo, respondió al llamado del Señor. Entonces, él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y habrá puesto, imagínate la casa de Zaqueo, ¿no? Una casa linda, grande, casa de ricos. Habrá pedido a sus empleados que empiecen a preparar la comida, ordenen todo, ordenen el aposento, empiecen a preparar, vayan, sacrifiquen un corderito, hagan proponer,
comprar el carbón y hacer el asado, ¿no? Y al ver esto, mirá lo que causó. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, con Zaqueo, justo con Zaqueo. ¿Cuánta gente había en Jericó? ¿Cuántas casas, en cuántos lugares, o cuántas buenas personas, buenos vecinos o personas de buen testimonio pudiera llegar a ver en Jericó? Y Jesús vino y con Zaqueo, el jefe de el peor. ¿Será que Jesús sabe que esa casa la hizo con dinero mal habido? ¿Será que Jesús, tanto poder que tiene, que acaso no sabe quién es Zaqueo? Justo con Zaqueo. Entonces al ver esto todos murmuraban. Miren cómo es la mente, ¿no? Cómo es de miserable el ser humano. Que no ve sus propias miserias y sí ve las miserias de los demás, ¿no? Fue parecido al pensamiento de sus propios discípulos cuando estaba allí con la samaritana en el pozo, ¿se acuerdan? En Juan 4. ¿Sabrá Jesús quién es esa mujer? Sí que sabía. Le conocía a los 5 maridos. Le conocía a los 5 maridos. Claro que sabía Jesús quién es. Sí que sabía Jesús quién era ese Zaqueo, lo llamó por su nombre, ¿se acuerdan? Yo sé quién es. Sabía el Señor quién era. Y, hermanos, en el mensaje de la gracia no hay acepción de personas. ¿Estamos de acuerdo con esto? No hay un hogar más o menos digno para que Jesús pueda entrar y posar. No hay, acá no es una cuestión de riquezas. Jesús no fue porque él era rico, porque era un hombre poderoso, no lo buscó por eso, lo buscó porque Zaqueo necesitaba que Jesús pose en esa casa. Era una vida necesitada. Pero, ¿cuánto nos cuesta a nosotros? A muchos de nosotros. Seamos sinceros. ¿Cuánto nos cuesta compartir el mensaje del Evangelio y llevarles la luz a ciertas personas que son lo peor de la sociedad? Ponele vos el pecado que más rechazo te cause. Ay, no, yo hablar con esa persona, ir a la casa de tal o cual persona. ¿Sos vos más digno que esa persona? ¿Vos acaso sos más alto que Zaqueo? No sos más alto que Zaqueo, no tenés más talla que para estar más cerca de Jesús y verlo y conocerlo. Y es simplemente si vos hoy podés dar testimonio de que has tenido un encuentro con Jesús, es porque Jesús te buscó, te llamó por tu nombre y vino a posar a tu vida. Y eso quiere Jesús con los Zaqueos de la sociedad. Entonces todos murmuraban que había entrado a posar con un hombre pecador, decían todos, ¿no? Y miren qué hermoso lo que pasó cuando Jesús vino. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque como vimos recién, era un judío también, ¿no? Y fíjate cómo puede cambiar una vida cuando Jesús viene a esa vida. Cómo puede cambiar un hogar cuando Jesús viene a ese hogar. La respuesta de Jesús fue: la salvación ha llegado a esta casa. ¿Y cómo te das cuenta que la salvación llegó a una casa?
por los hechos. Arrepentimiento. Arrepentimiento, cambio, un cambio de perspectiva. La declaración de Zaqueo es la evidencia de un corazón cambiado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. A ver, seguramente él estaba acostumbrado a que le llamaran Señor a él, porque él era jefe, él era el más capo. Y ahora Zaqueo dice: Señor, he aquí, Señor. Y ya Jesús había dejado de ser uno a quien Zaqueo quería conocer. Ya no era ese del que todos hablan, del que se quería subir para ver quién será ese del que todos hablan. Señor, le dice ahora. Señor le llama. Dejó de ser alguien a quien no conocía y ahora era su Señor, porque Zaqueo le había rendido su vida a Jesús. Zaqueo estaba confesando en este momento a Jesús como su Señor. Y eso es lo que dice la palabra de Dios para cada uno que necesita de la salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cualquier persona, el desechado de la sociedad, quien sea, que confiesa Señor a Jesús, puede ser salvo. Que le da el trono de su corazón. Y mirá la diferencia entre Zaqueo y el joven rico que se dio la vuelta y se fue porque las riquezas permanecieron en el trono de ese corazón. Ahora Zaqueo era un rico y le dio el trono de su corazón al Señor. Ahora, a partir de ahora, Jesús era su Señor, no las riquezas. Y te das cuenta lo que dice a continuación. Dice, sí, el cambio, totalmente, el arrepentimiento y cambio. He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mirá si no hay cambio en el corazón. Si consideramos que era un hombre rico y dice, voy a donar la mitad de mis bienes. Habrá sido un montón de plata. ¿Estamos de acuerdo? Muchísima plata. Una donación grande. Pero la suma que donó, la verdad es que no es importante acá, sino el hecho de que Zaqueo ya no estima valioso aquello para lo cual hasta acá había vivido, que eran las riquezas. Las riquezas habían sido su Dios hasta el momento y ahora le dice, Jesús es mi Señor. Y yo voy a despojarme de las riquezas y se las voy a dar a los pobres porque algo mayor llegó a mi vida, algo que vale mucho más que las riquezas, algo que no se puede comprar con dinero. Y ahí se me vienen a la mente las parábolas del reino. Un hombre que encuentra un tesoro en un campo y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. ¿Cómo vas a deshacerte de todo lo que tenés por un campo pelado? Sí, porque allí hay un tesoro mucho más valioso que todo lo que tengo. Y el que vende todo lo que tiene para comprar una perla, ¿venderías todas tus posesiones para comprar una perla? ¿Te acordás de esa parábola del reino? Ni loco, dicen ustedes. Bueno, cuando uno entiende lo precioso y lo valioso que es Jesús, nada más en este mundo tiene valor. Nada vale más en este mundo que el Señor Jesucristo. Entonces, si eso vale Jesús, si ese valor, si vos comprendiste por medio del Evangelio que Jesús vale tanto, ¿qué cosas nos estamos reservando? ¿A qué pecados no queremos renunciar? ¿Qué áreas de nuestra vida no queremos poner en sacrificio para el Señor? Y le declaramos Señor y decimos, es mi Señor como Zaqueo. Pero hay cosas que nos reservamos. Algo mayor llegó, mayor que las riquezas. Llegó a la vida de Zaqueo, a la casa de Zaqueo.
verdadero arrepentimiento, porque muchos dicen estar arrepentidos, muchos dicen estar arrepentidos de sus pecados. Y acá estoy hablando tanto de inconversos, que quizás hacen una profesión de fe y sus vidas no cambian ni un poquito. O de creyentes que pecan y no hacen frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Cuál era la predicación del Señor Jesucristo? Arrepentíos. ¿Cuál era la predicación de los apóstoles? Arrepentíos. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Que tu vida demuestre que te pesa lo que hiciste. Que deshonraste a un Dios santo. Y ya no querés seguir adelante con esa vida. Arrepentimiento es dejar, es cambiar tu actitud respecto a lo que antes apreciabas como saqueo al dinero. Ahora el dinero ya no me importa, ahora es Cristo. Antes me parecía precioso ponerle tu pecado, tu deleite carnal, lo que sea. Ahora Cristo es más precioso. Y me doy vuelta y miro hacia Cristo y le doy la espalda a lo que antes me parecía precioso. Eso es arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, no seamos ingenuos. Porque a veces en nuestro deseo de querer que la gente cambie, en nuestro deseo de querer que la gente cambie, nos pretendemos ser más misericordiosos que el Señor. No sos más misericordioso que el Señor. No pretendas tener más gracia que Dios. No hay mayor gracia que la de Dios. El Señor te dice, por sus frutos los conoceréis. Al inconverso, mirá la vida de Zaqueo. Él confesó Señor de su vida a Jesús e inmediatamente quitó el señorío de las riquezas de su corazón y se despojó de ellas. Hubo un cambio real, hay un cambio en esa vida que muestra una fe genuina. O aún vos mismo, hermano, poné tu vida bajo ese filtro. Pecás, decís que estás arrepentido de ese pecado y no hay frutos dignos de arrepentimiento. No, pero pastor, no sabés lo que me dolió hacer tal cosa. O no sabés cómo lloró, cómo lloraba la persona. Yo creo que está verdaderamente quebrantado. Bueno, ¿y el arrepentimiento a dónde está? ¿Y los cambios a dónde están? Zaqueo había defraudado a mucha gente, pero no puso como excusa, no, bueno, pero eso fue en el pasado, yo ahora soy una nueva criatura en Cristo. Todo lo que hice lo hice en el pasado. Ya está, Cristo me renovó. ¿Sabés qué hizo? Restituyó lo robado. Nadie se lo estaba pidiendo. Zaqueo restituyó lo robado. Y no solo restituyó, cuadruplicado. Eso es evidencia de un verdadero arrepentimiento. Reconocer los daños que mi pecado causó en la vida de otros. Lo que tiene que ver conmigo, Cristo lo restaura, pero los daños que mi pecado causaron a la vida de otros, si en algo he defraudado, yo voy a hacer algo al respecto. Y voy a devolver lo que robé, dice Zaqueo. Y lo voy a devolver con creces, con intereses. Reparar el daño de la forma que esté a mi alcance hacer, aun si esto representa una pérdida para mí, porque era una pérdida real para la vida de Zaqueo, se iba a quedar sin su dinero. No importa, si algo le robé a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento genuino, hermanos. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar.
Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que hoy vamos a recordar por medio de los símbolos, tenía ese propósito de que la salvación llegue a las casas, como llegó a la casa de Zaqueo, que la salvación llegue a las vidas destruidas, a lo más miserable de la sociedad. ¿Quién es lo más miserable de la sociedad? Vos y yo. No pienses ni en el chorro, ni en el narco, ni en la prostituta, no, vos y yo somos miserables, o éramos, hasta que Cristo llegó a tu casa y cambió tu vida. Y yo no sé si te has preguntado esto, vos que te puedo llamar hermano, que podés dar testimonio de tu conversión, pero yo constantemente me pregunto, como dice la canción, ¿no? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Muy frecuentemente se me viene esa pregunta a la mente. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mi vida si Cristo no me hubiera salido al encuentro y me hubiera llamado por mi nombre, aún sabiendo las miserias de mi vida? Las que nadie sabe, Cristo las sabía. Y me dijo, Matías, yo te salvo, yo te perdono. Y te da un hogar y te da una familia restaurada. Ese hogar que el pecado destruyó, Cristo lo restaura. Para que por la fe, confesando a Cristo como tu Señor, se pueda decir de tu vida o de tu hogar, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Versículo 10 y el último. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Yo estaba perdido. Vos estabas perdido. ¿Y cuántos todavía están perdidos? Y Jesús dijo, yo vine a buscar a los perdidos. En esa condición fuimos hallados, hermanos, perdidos. No sabíamos para dónde ir, no teníamos rumbo. ¿Te acordás de lo que era tu vida? No tenías rumbo. Una vida destruida, una familia destruida, al borde del colapso quizá, y Cristo vino a buscarte y a salvarte, a rescatarte. Así estábamos por causa del pecado. Jesús vino a buscarte y a salvarte. Y al igual que Zaqueo, si todavía reconoces que tu vida está perdida, si conoces que necesitas que el Señor tome el rumbo de tu vida, que tu vida está destruida al borde del colapso, Cristo, te digo en esta mañana, Cristo te vino a rescatar. Vos tenés que confesarle Señor de tu vida, decirle, a partir de ahora vos sos el Señor de mi vida. A partir de ahora no es más lo que yo quiero me llevó a esta situación en la que estoy. A partir de ahora es lo que vos querés. Vos sos el Señor. Te confieso, Señor y Dios, Jesús, que moriste en la cruz y pagaste por mis pecados. Te confieso, Señor y Dios. Y al igual que Zaqueo, vos podés recibir el perdón de pecados y una transformación interna. ¿Te acordás, hermano, cómo Jesús cambió el rumbo de tu vida? ¿Cómo le dio sentido? ¿Cómo te dio propósito? ¿Por qué no arde entonces en nuestro corazón el deseo de compartir esa buena noticia? No, porque yo no soy como Zaqueo. Porque yo no soy como... ¿quién? El despreciado de la sociedad. Ponele el nombre y el pecado que vos quieras. Porque nuestra actitud es más parecida a la de los que murmuraban. ¿Viste lo que hizo? Ay, no, esa gente no tiene... Esa gente no cambia. La frase.
No nos atrevemos a decir que no tienen perdón de Dios porque sabemos que es alta herejía. Sin embargo, más pintoresco suena, esa gente no cambia más. ¿No? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo que no cambia más? ¿A qué Cristo estás predicando? ¿No es el que te cambió a vos? Y si te cambió a vos, ¿no puedes salvar al otro? ¿Me ayudan, hermanos, con la música, por favor? Ahí mientras llegan los hermanos de la escuela dominical, quisiera darte un momento si la palabra de Dios tocó tu corazón de alguna manera. Podés orar ahí en tu lugar. Quizá tenés que pedirle perdón al Señor porque soy de los que murmura. Ay, esa persona. No, eso no cambian más. Sí cambian. Sí cambian. Pedile al Señor que cambie tu actitud al respecto. Porque no lo queremos admitir, pero todos en alguna medida luchamos contra esa actitud. Todos en alguna medida nos creemos superiores o mejores personas que otros. Pedirle al Señor que llene tu corazón de amor, del amor de Cristo, del amor que no hace acepción de personas, del amor que amó, valga la redundancia, aún siendo nosotros pecadores, y se dio. Quizá hoy recordaste el rumbo que tenía tu vida antes de conocer al Señor y por ahí tu oración tiene que ser: Señor, gracias por cambiar el rumbo de mi vida. Ay, ¿qué sería de mí? Ahora, si vos reconoces que estás en este lugar así, con esa vida destruida, con esa vida necesitada, yo te quiero decir hoy que Jesús puede restaurar tu vida. Jesús puede restaurar tu familia. Vos tenés que confesar a Jesús como tu Señor. Tenés que creer en tu corazón que Él murió, que Él pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario. Y que si crees con fe que Él es el Señor, que hoy vive, que resucitó de los muertos, si vos creés que Jesús es el Señor y que vive y que perdona tus pecados, vas a ser salvo, vas a ser perdonado, vas a poder recibir una vida nueva. Te invito a que, si ese es el deseo de tu corazón, cuando termine esta reunión, acércate a mí, acércate a algún hermano, alguna hermana y decirle: yo estoy así. Mi vida está destruida, yo necesito darle el señorío de mi vida a Cristo. No hay cambios en mi vida, no hay arrepentimiento verdadero, no me pasa lo de Zaqueo, todavía aprecio, todavía me tira el pecado, todavía me deleito en esas cosas, no las aborrezco. Quisiera pedirle, Sebastián, por favor, Juan.